¿Qué tal, familia? Estamos nuevamente aquí aprendiendo mucho de esta serie Plantados en la Casa de Dios, en estos análisis con dos increíbles invitados, el pastor Ofir, el doctor Sergio y nuestro director, el doctor Felipe del Castillo. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso y vamos a poner mucha atención. Hola, nos da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por estar conectados en esta transmisión. Y bueno, estamos muy animados con este tema muy actual, a la inquietud que muchas personas en su corazón tienen sobre cómo permanecer unidos y perseverar caminando con Dios. Y estamos muy honrados con Sergio, el doctor Sergio Naya. Bienvenido, Sergio. Gracias, Felipe. Saludos a todos y un gusto estar aquí otra vez. Y nuestro gran amigo, el pastor Ofir Peña, de la Ciudad de México, que ha hecho una escala forzada aquí en León, Guanajuato. Sí, pero muy entretenida y de mucha bendición. Gracias por dejarme estar. Muchas gracias por estar con nosotros, Ofir. Bueno, vamos a ir hacia adelante. Los que han estado siguiendo las transmisiones, pues saben en dónde vamos. Estamos tocando esta temática. Ahora que muchos no pudieron reunirse presencialmente en las congregaciones que regularmente asistían, se han estado conectando a las transmisiones de sus congregaciones o de algún otro ministerio para seguirse alimentando. Y esta forma de comer de parte de Dios la palabra, de alabar vía transmisión, es lo que va a ayudarnos a seguir firmes hasta que Jesús venga o partamos con Él. Ayuda esto a la iglesia. Existe la iglesia virtual y eso es lo que estamos contestando. Sergio, una palabra para iniciar. Bueno, pues seguimos con este tema, Felipe, Ofir, y para los que nos están viendo y escuchando, de poder volver al fundamento de lo que la Biblia dice sobre lo que es estar plantado, lo que es estar cimentado, lo que es estar fundamentado, lo que es permanecer, que es algo que en Juan 15 Jesús habló mucho y varias veces repitiendo la misma palabra: permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en ustedes. Es verdad. Entonces, pues todo ese sentido de pertenencia, de permanencia, de fundamento y de sustento es el que nos va de alguna forma a catapultar en una plataforma espiritual que nos permita seguir creciendo hasta que lleguemos, como veíamos en el análisis anterior, a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo, la estatura del varón perfecto y obviamente a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Exactamente. Ofir, una palabra para iniciar. Pues creo que estamos en una jornada en la que tenemos que construir y encontrar el equilibrio, el balance y darle a cada cosa su lugar. Siempre que aparecían cosas nuevas en el escenario de la historia, se tomaba un tiempo para equilibrarlas y balanceaban, porque regularmente desbalanceaban la dinámica natural de las cosas, ¿no? Y eso ha pasado ahora con la suspensión de quédate en casa y reuniones no presenciales. Sí, el que sea tan dramático, no es lo mismo que te dijeran deja de reunirte una semana o un mes a decirte un año, ¿no? Claro. Entonces, pienso que todavía estamos en la búsqueda del perfecto equilibrio, pero hay que empezar a sentar ciertas bases, ¿no? Recuerdan la Escritura cuando dice era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Vemos esa búsqueda, creo que estamos en esa búsqueda y por eso creo que esta serie es relevante para eso. Bueno, iniciemos. Recordamos que estamos usando una porción bíblica de fundamento que es el Salmo 92, versos 12 al 14, donde dice la Escritura: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Pero ¿dónde florecerá? ¿Dónde estará fuerte como el cedro? Plantado en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces estamos hablando de que el plan de Dios es que estemos plantados, echando una raíz en lo más cerca de la presencia de Dios, que la figura del Salmo 92 es que no se podía meter una planta al lugar santo y menos al lugar santísimo. Lo más cerca que podría estar de lo que sería la presencia de Dios sería el atrio, y ahí es donde dice la Biblia que floreceremos, daremos fruto, y ahí es donde estaremos teniendo fuerza. Y entonces estuvimos viendo varios pasajes y hemos visto ya algunas porciones de la Biblia. Especialmente nos quedábamos, como Sergio mencionó, tocamos el punto de que también reunirse presencialmente es importante para crecer, madurar y, como él lo mencionaba, dar fruto y encontrar el equilibrio de que no es que esté mal que escuchemos en línea un mensaje
o los que no pueden reunirse porque son de un grupo vulnerable o tienen alguna situación especial que les impide reunirse, pues se quedan en casa a recibir la transmisión. Pero estábamos hablando de lo que la comodidad y la pasividad de los que sí pueden venir ya no se congregan presencialmente, y todo lo que se pierde. Queríamos leer para comenzar hoy, cómo inició la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 1. Si podemos ir ahí y leer lo que Jesús pues le indicó cuando subió a los cielos o ascendió a los cielos a los primeros cristianos. Y hablamos de esa unción, decías tú, esa bendición corporativa, ¿verdad? No de una corporación, sino del cuerpo de Cristo. Si podemos leer Hechos 1, versos del 4 al 5, Sergio, y entonces si quieres luego leemos el pasaje donde esto se da en Hechos 2:4, que es el cumplimiento de esta porción. Hechos 1 del 4 y el 5, y luego Hechos 2 del 1 al 4. Adelante, Sergio. Dice la palabra aquí en el primer libro, en el primer capítulo de Hechos, en el verso 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Interesante, dice el versículo 4 de Hechos 1, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen juntos esa promesa del Padre. Y luego vemos que exactamente eso sucede en el verso 1 de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Sí, esa es la vida corporativa, tal. Cualquiera diría, bueno, no, bastaría con que estuvieran unidos, pero la instrucción incluye estar juntos, estar ligados, estar unidos, la parte de la intimidad, la parte del espíritu. Pero eso es quizá lo mismo que tenía que ver con el tabernáculo con el que iniciamos del Salmo 92. El Salmo 92, o esta figura del atrio y del lugar santísimo. En el lugar santísimo está solamente el sacerdote y Dios. Así es. Pero unos cuantos metros está toda la multitud. Entonces está complementando perfectamente bien los dos elementos. El diseño de Dios me hace pensar mucho esa parte. ¿Cuál es el diseño de Dios? Incluye la palabra juntos. ¿Por qué el tabernáculo de Moisés? ¿Por qué el tabernáculo de David? ¿Por qué el templo de Salomón? ¿Cuál es si Dios dijera, no los quiero juntos, ¿por qué mandar construir templos, tabernáculos, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que en la modernidad se ayuda en facilitar, en practicidad, que la gente en casa pueda también ser alimentada. Y hemos enseñado, usted lea su Biblia en casa, usted ore en casa, y muchos de nosotros hemos hecho eso un fundamento en nuestra vida para tener esa comunión con Dios. Pero hablábamos en una de las sesiones anteriores, que los que no las vieron pueden buscarlas en nuestro canal de YouTube de Trigo y Miel, y poder ver que una cosa no quita la otra. Es necesario la vida personal con Dios, pero es necesaria la vida como cuerpo, como familia espiritual, como el pueblo de Dios, con esa instrucción de juntos en el tabernáculo, juntos en el templo, juntos para recibir las instrucciones de Jesús, juntos para recibir el Espíritu Santo, y juntos orando se extendía el reino de Dios, por citar otras porciones de la Biblia. Sergio, juntos. Sí, creo que a veces, y lo digo en general, malentendemos que sí, ciertamente hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando hablamos del templo. O sea, la gente iba en el tabernáculo, el único lugar donde podía estar la presencia de Dios, un era solo en el lugar santísimo. Y sí, obviamente con Cristo, que rasga obviamente el velo del templo, bueno, del lugar santísimo, cambia ese esquema, lo dice Pablo. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero los primeros discípulos
nos hablan de que sí, aunque ya no hay ese aspecto donde yo tengo que ir a buscar la presencia de Dios porque la presencia de Dios está conmigo, pero sí dice la Biblia, Felipe Ofir, que una de las características de los primeros cristianos fue que perseveraban en la doctrina, en el partimiento de pan, en la oración y en la comunión unos con otros. Tú no puedes tener comunión con otra persona si no estás junto. O sea, es imposible. O sea, no podemos hablar de comunión o de común unión o de compañerismo si no hay ese aspecto de interacción los unos con los otros, ¿no? Entonces, sí, ciertamente nosotros somos ahora la iglesia y sí, ciertamente nosotros ya no necesitamos un templo hecho de manos, ¿verdad? Como dice la escritura en Hebreos, pero no nos quita Dios la necesidad de interacción, no nos pide Dios que crezcamos solos, sino que nos habla de hacerlo juntos, unidos, unánimes, que significa en una misma alma, en un mismo sentir, ¿verdad? Y para eso se requiere pues la interacción y muchas veces también, pues como hablábamos en otras ocasiones, las experiencias aún de diferencias que podamos tener y aprender a superarlas para alcanzar la madurez. Yo no solo veo la palabra juntos, bueno, sí, obviamente en el capítulo 1 veo la palabra juntos. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y esto lo vemos que se empieza a realizar cuando se reúnen ese grupo. Eran muchos, alguna porción dice que eran más de 500 los que lo vieron irse, pero luego dice Hechos capítulo 1 que eran como 120 los que permanecieron orando en un segundo piso llamado el aposento alto, esperando esa promesa que Jesús dijo que iba a darles. Dice, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, de la capital, la ciudad, sino que esperasen la promesa del Padre. Y entonces el versículo 15 del mismo capítulo 1 de Hechos dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. No todos. Ya no eran los 500, ¿verdad? Que tal vez dice la Biblia que vieron cuando subió a los cielos, según los primeros versículos de Hechos, pero eran 120 que sí están juntos. Pues toda la Biblia comienza diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no es un asunto matrimonial, es un asunto de compañerismo y de propósito. Es un asunto de propósito, de objetivo, de destino, de capacidad, de unción, de habilidad, de carácter, de formación. Nadie que vive solo toda su vida se desarrolla saludablemente, ¿no? Creo que eso el pastor Sergio ya lo explicó. No es bueno. Toda voz necesita un oído que la oiga. Dios no te da una voz para que nadie la escuche. Toda voz necesita un oído que la escuche. Toda mano necesita otra que la tome. Toda persona necesita alguien más que lo abrace y ser abrazado. Y si no, esa es la razón por la cual Dios dice, yo te tomé de la mano derecha, yo escuché tu clamor. Toda voz necesita un oído que la escuche. Y por eso es lo valioso de estar juntos. Ahora, ellos pasan de estar juntos solamente porque, bueno, juntos puede estar un perro y un gato. Juntos dos esposos que se acuestan en una cama matrimonial, o si no hasta una individual, pero no están unidos. O sea, pueden estar súper peleados y el gato y el perro se pueden morder y matarse. Porque dice el versículo en Hechos 1, dice que el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, con María la madre de Jesús, sus hermanos, y el número era como de 120. Perseveraban unánimes. Sí, es lo que mencionaba hace un momento. La palabra unánime no solamente es el hecho de compartir un espacio, sino el hecho de compartir un propósito, lo que decía Ofir hace un momento, ¿no? Es el entendimiento de por qué estamos juntos. No nada más es cumplir un requisito o de alguna manera es por obligación o por compromiso. Es el entendimiento que va a haber un fruto, un resultado, un efecto, ¿verdad? Entonces, unánime representa ese entendimiento de un mismo sentir, ¿no? Que es prácticamente lo que Pablo un día le ruega a Ebode y a Sintique, ¿verdad? Dice, sean de un mismo sentir, es decir, sean de una misma alma, sean de unánimes, ¿no? Y eso es parte de lo que el estar en iglesia o compartir, lo que representa el espacio de estar juntos dentro de lo que es la congregación, el reunirnos, el congregarnos, parte de lo que nos añade, el que podemos comenzar a generar
unidad y obviamente un resultado de avanzar en un aspecto de influencia, en un aspecto de impacto, un aspecto de trascendencia. ¿Cuál es obviamente la gloria más difícil de percibir? Es la gloria de la unidad por la que oró Jesús, Correcto, es que correcto. sean uno. Entonces Jesús en Juan 17 fue claro en su oración. Un amigo mío dice la oración que no ha sido contestada, ¿verdad? La de ser uno, porque es lo que más trabajo nos cuesta. Nos encanta ese aspecto y esto me bendice mucho. El Antiguo Testamento estaba de alguna manera definido por caudillos, por jueces, ¿no? Dios levanta un Gedeón, Dios levanta Líderes. un Jefté, Dios levanta, pero el Nuevo Testamento cambia radicalmente. Ya no es el llanero solitario o un hombre que se levanta sino ya es, como hemos hablado, algo corporativo. Dios está usando ahora a la iglesia como un cuerpo para generar ese impacto y trascendencia que antes lo generaba pues alguien que Dios lo levantaba, un solo ungido, ¿verdad? Un Sansón que acababa con todos, un Gedeón que destruía con 300. Hoy la unción corporativa, o vamos a decirlo así, la unidad del cuerpo de Cristo es la que nos da la trascendencia para cumplir el propósito. De hecho, eso es uno de los aspectos más importantes de no estar presencialmente en una reunión, porque no puedes tener una ánima y ser construido por Dios o ser formado por Dios en esa actitud de unidad y de armonía, que es lo que diríamos que dice el Salmo 133, si otras personas que han recibido dones de Dios no son instrumentos para formar ese amor, ese perdón, esa unidad que nos va haciendo uno, que es lo que da testimonio a este mundo de que Jesús es el Hijo de Dios. Tomando lo que explicas de Juan 17, la oración que Jesús hizo para que fuéramos uno, dice que por este medio, para no inventarlo, lo leo específicamente, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice el versículo 21, 20 y 21, no te ruego solamente por esto, sino por los que han de creer mi palabra por parte de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también sean uno en nosotros, la unanimidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. La falta de unidad entre los cristianos, que no es el tema, o el amor necesario para cubrir la falta y aceptarte como eres, a veces tolerarte o soportarte, pero amarte, es lo que da la evidencia al mundo de que Jesucristo es el enviado del Padre. No son los milagros, no son las grandes proezas, sino es la actitud de estar en una sola ánima, en un solo corazón, siendo uno. Sí, si la Biblia dice haya en vosotros el mismo sentir, se necesita una atmósfera que sea la misma en todas partes, en un lugar donde la puedes concentrar, porque la unidad no es pensar igual, es sentir lo mismo. Es correcto. Entonces, sentir lo mismo implica otras cosas. Y cuando tú te sientas, si eres doctor o abogado y estás sentado junto a alguien que es mecánico, cuando vives esta experiencia, bueno, puedo tener perspectivas diferentes, pero ambos sentimos la misma gratitud, la misma gracia, la misma atmósfera, es donde la unidad se refiere. Y si la búsqueda, porque quizá este es el tema, la iglesia de Cristo es el único organismo visible de un reino invisible. Así es. No hay otro, no existe otra forma de darle visibilidad a un reino invisible. Entonces, para eso se requiere el ejercicio corporativo. De hecho, el ejercicio corporativo, una de sus características es el dominio que puede alcanzar. Bueno, Dios no le dice a Adán, para regresar a Génesis, porque es el inicio de todo, ¿no? No le dice a Adán, señorea, sino hasta que llega Eva. Así es. Hasta que el ejercicio es plural, porque la autoridad es individual. Yo tengo mi propia autoridad, ustedes tienen su propia, y cada ser humano tiene su propio nivel de autoridad, pero el dominio no fue dado a la singularidad. Nadie puede ejercer dominio de manera singular. El dominio es un ejercicio exclusivamente plural. No existe el dominio singular. No hay un hombre dominando a todos. Un rey puede tener una corona y eso le da una autoridad, pero sin un ejército no ejerce dominio. Es exactamente lo que pasa aquí. Necesita otros. Tarde o temprano. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a necesitarnos
unos a otros, como un cuerpo, la mano no puede decirle a otra parte del cuerpo, aunque es muy útil, no te necesito. La mano sin el ojo que guíe el cuerpo, los ojos sin los oídos que puedan escuchar algún peligro. O sea, todos nos necesitamos, y la falta de reunirnos presencialmente, aunque estás en casa y estás siendo instruido por alguien que está compartiendo, los de la alabanza son 10 o 15 que están ahí cantando, haciendo una expresión armoniosa de cantos de alabanza a Dios y de reconocimiento. No puedes tú ejercer o realizar ese deseo de Dios de ayudar a otros, servir a otros, como cuando nos reunimos presencialmente. Sí, la idea es que Jesús quería que su reino invisible tuviera un rostro visible. Quería que lo tuviera. Vamos a ponerlo en un sentido para que las personas que nos están viendo y oyendo quizás lo comprendan un poquito más. Nuestro máximo ejemplo es Jesús. ¿Es verdad? ¿Cierto o no? Okay. Jesús tuvo un ministerio en esta tierra 3 años. Él tenía el poder para ejercer ese ministerio solo. O sea, en cuestión de necesidad, no necesitaba a los discípulos, a los apóstoles. O sea, él tenía el poder para manifestarse, para hacer milagros, pero él decidió escoger a 12, enseñó un modelo, escoger a 70, escoger a 120, y nos da ese modelo de que él mismo decidió no andar solo. No, o sea, sí tuvo sus momentos solos en el desierto, sí tuvo sus momentos solos en el Getsemaní, sí tuvo sus momentos obviamente solo en la cruz, pero no fue la característica. Jesús no andaba solo, siempre andaba acompañado de los discípulos. A veces era de 3 nada más, el círculo íntimo, ¿verdad? De Juan, Pedro y Jacobo. A veces era los 12, a veces eran los 70 que enviaba con autoridad, pero siempre vemos a Jesús reproduciendo ese modelo de ágora, ¿verdad? De comunidad, de compañerismo, de yo te instruyo, pero también te enseño a hacer, porque les dio autoridad, les dio poder. O sea, es como un microuniverso de lo que ahora vivimos, pero con el modelo más importante que tenemos, que es Jesucristo. Estamos explicando de diferentes perspectivas cómo inicia el cristianismo y el modelo como inicia el cristianismo desde el propio Jesús en su ministerio terrenal, y luego cuando asciende y da una instrucción: permanezcan hasta que reciban esta promesa. Y no nos estamos metiendo lleno del Espíritu Santo, pero sí en la verdad que estaban juntos, y luego se añade: estaban juntos, unánimes, que es lo que estamos hablando, en unidad. Unánimes es una ánima, o sea, una sola alma, un solo sentir. Claro. Un solo parecer, aunque no pensemos igual, porque somos enriquecidos por la diversidad de formas de ver, de capacidades y habilidades. Nos enriquecen las otras formas de pensar, pero sí tenemos un solo parecer, un solo sentir, que es el modelo en el libro de los Hechos de cómo inicia el cristianismo. No inició con Jesús solo, sino empezó Jesús y sus apóstoles, y luego 120, y luego se convierte en 3,120, y luego son otros 4,000 que se en 7,000, y ahí empieza un movimiento de comunidad, de reunirnos, no hacer bola, porque es lo que decía, no están juntos solamente, sino con un propósito, ¿verdad? Que manifestar a Jesús en esta tierra, que somos la imagen visible de un Dios invisible. Sí, y ahí obviamente yo preguntaría, ¿no? Y obviamente a manera de forma retórica a quienes nos ven y nos oyen, ¿qué perdemos cuando no nos reunimos? Ajá. Porque a veces pensamos es lo mismo, ¿no? Pero no, realmente sí hay cosas que se pierden. A lo mejor podemos tener algunos elementos o captar algunos elementos, pero hay muchas cosas que se pierden al no reunirnos presencialmente. Perdemos el servicio, perdemos la oportunidad, vamos a decirlo así, aunque hay otros medios, ¿verdad? Pero de físicamente poder dar y ofrecer nuestros dones, nuestros talentos, perdemos la habilidad de que alguien pueda orar por nosotros, ministrarnos, de alguna manera de responder a algún llamado que Dios está haciendo. Perdemos la capacidad de interacción, de poder de alguna forma responder a lo que Dios está de alguna manera hablando. Entonces tenemos la información o quizás inclusive la enseñanza, y está bien, pero nos perdemos muchos otros elementos que por más que quieras reproducir en un aspecto virtual, no lo puedes hacer de la misma manera que cuando lo estamos de manera presencial. Al respecto de lo que él está diciendo, lo que perdemos, pues quisiera yo citar la escritura otra vez en Hechos capítulo 2 verso 42. ¿Qué hacían todos estos juntos?
con ese mismo ánimo o ese mismo sentir o parecer. Dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Lo citó Sergio brevemente cuando empezó a hablar también, para dar una palabra de inicial. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Según el libro de los Hechos, capítulo 2, los primeros cristianos que se unieron o juntaron alrededor de Jesús, y luego el derramamiento del Espíritu Santo que inicia el soplo, es como el soplo que hizo Dios con aquel mono de barro que le dio vida, y fue Adán, un ser viviente, y sopló el Espíritu Santo, vino y sopló sobre esos 120 que estaban obedeciendo a Jesús, y nace lo que es la iglesia cristiana, nace el cristianismo en una situación de una comunidad para relacionarse con Dios. Y ellos cuidaban perseverar, proseguir, insistir en 4 áreas. La enseñanza de los apóstoles, bueno, eso también se puede tener en una transmisión. Las oraciones, Pues no de la misma manera. es verdad, yo he estado orando todo el tiempo, ora en línea, y no es igual que cuando oras con otros. Algo, la presencia de otro es Sí, pero además tú aprendes de los que escuchas, Ajá. pero solo heredas de los que sirves. Entonces, sin necesidad de servicio, también tú solito entregas tu herencia, porque hasta el mejor predicador que puedas tener en línea no te puede heredar nada. nada. Te puede enseñar mucho, Eso es. y por ello el tema de la comunión y el tema de la enseñanza, porque el tema de la enseñanza también creo que tenía una connotación un poco más profunda que la actual, ¿no? Que era solamente dar una lección y alguien aprendiera. Ahora, hoy. A hoy. Antes no era así. No, antes la implicación de la enseñanza estaba ligada directamente a un ejercicio del alumno, ¿no? Simplemente, si nosotros hablamos de enseñar de esas épocas, el enseñar de esas épocas estaba ligado a un paso previo de demostración de ciertas cosas que estaban más ligadas al servicio que al conocimiento. Wow. Simplemente, inclusive pasaba con nosotros en el tiempo de los reyes, y estoy hablando del tiempo de los aztecas. No te enseñaban matemáticas si primero no aprendías modales. Entonces no puedes vivir toda esa dinámica que es la que te prepara para que el conocimiento, porque el conocimiento es destructivo sin la formación, Para usarlo. ¿no? Si tú tienes inteligencia pero no entiendes lo que es respeto, No. vas a usar la inteligencia para pasarle a alguien por encima. Así es. Entonces, el tema era justamente ese. Déjeme ponerlo con un ejemplo que creo que alguna vez comenté, no recuerdo si aquí o no, pero recuerdo que uno de los emperadores envió espías. Está en la historia el registro de las cartas de los espías enviados para espiar, valga la redundancia. ¿Por qué era que la iglesia seguía creciendo tanto cuando la estaban persiguiendo, quemándolos vivos, azotándolos, etcétera, y todo lo que sabemos de la historia del libro de los Hechos? ¿Cómo es que no dejaban de crecer? Entonces, los espías llegaron a las reuniones de ellos. Sí. Y cuando llegaron a las reuniones y observaron las cartas de las que hay registro histórico, a los emperadores decían que lo que más asombraba, ¿por qué causa? Era que nadie los podía dividir y nadie los podía destruir o deshacer o extinguir. Era porque entre semana una persona era obrero de algún dueño de una viña, por decirlo así, o un señor como era conocido. Y el domingo o el día de reunión, cualquiera que fuera, ese señor de esa viña resulta que era el siervo en la iglesia, porque el obrero entre semana era el anciano el domingo. Entonces, este ejercicio corporativo en el que entre semana yo trabajo para ti porque yo soy un jornalero, y el domingo tú eres un servidor y yo soy el anciano, yo te doy las órdenes a ti, yo te enseño a ti. No puede suceder eso sin una congregación. No pasa. Y ese es uno de los grandes errores o de los grandes daños que generacionalmente pueden llegar a suceder.
Así que por eso era importante el tema de la enseñanza. Dijo que eran 4, pero Era la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, mejor dicho aquí en esta traducción, Reina Valera. Las oraciones que, como dijo Sergio, se pueden seguir en línea, pero no es igual. Pero aquí hay 2 elementos que entonces sí faltarían. Y es en la mera estructura. No hablamos de historia, vamos a decir, historia fuera de la Biblia, sino la misma enseñanza bíblica. O sea, estamos hablando bíblicamente. Se eliminaría la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Al no tener reuniones presenciales, se eliminan estos 2 elementos completamente. Puedes tener comunión con tu esposa y con tus hijos, pero esa la tienes en la mañana, cuando comes juntos, cuando celebras un cumpleaños. A eso no se está refiriendo la Biblia, está refiriendo a lo que dice Ofir. Que yo le añadiría que más se pierde el discipulado, porque discipulamos con el ejemplo. Así es. Y en una cuestión virtual es muy difícil. Tú puedes dar una enseñanza que dé conocimiento, pero no puedes convivir con la persona. La persona no puede aprender de tus reacciones, de obviamente cómo enfrentas una situación, que era lo que hacía Jesús. O sea, el modelo de Jesús es desayunaba, comía y cenaba con sus discípulos. Andaban con él, dormían con él. Sabían obviamente cómo reaccionaba. Por eso pudieron escribir cuando lo tentaban y le decían, es lícito dar tributo al César, Ahí porque ahí estaban ellos viendo qué respuesta iba a dar Jesús, y se iba a levantar contra los romanos. Cuando le preguntaban qué señal nos das, pues doy la señal del profeta Jonás. O yo también les digo, dígame, era de Juan el Bautista, el bautismo era de Dios o era de los hombres. O sea, todas esas enseñanzas que hoy entendemos no las recibieron ellos por una revelación, obviamente inspiración del Espíritu Santo, pero ahí estuvieron. Por eso dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que les enseñamos, ¿no? Entonces eso lo pierdes, o por lo menos no lo puedes recibir cabalmente cuando no hay esa comunión o convivencia con una persona que no solamente te da una conferencia o una enseñanza, sino también te puede mostrar el ejemplo y te puede discipular. Yo quisiera plantear algo ya un poquito más profundo en lo poquito que nos queda. ¿Queremos vivir un cristianismo a nuestra medida o un cristianismo bíblico? O sea, ¿queremos ser cristianos solo porque oímos una conferencia por internet y oramos y adoramos, alabamos, sabemos unos cantos? ¿Así va a ser nuestro cristianismo o queremos hacer lo que Dios dice en la Biblia? No lo hemos tocado, lo vamos a tocar la sesión que viene, mi querido Phil. Tú no lo mencionabas, me lo mencionaste a mí en lo privado. Porque a los chinos, en la China continental actual, les es prohibido reunirse con libertad a leer la Biblia, a ejercer su fe. De manera que hay 2 iglesias, la oficial, que es controlada por el gobierno, pero aquella que no es controlada por el gobierno, que ya está en 150 millones de chinos, la iglesia subterránea, que bajo amenaza de muerte y prohibición no se dejan de reunir. Y resulta que los que llegan a tener contacto con esa iglesia subterránea testifican que es una de las iglesias más parecidas a lo que está relatado en el Nuevo Testamento, porque el dejar de congregarse presencialmente deja a la mitad la instrucción bíblica de en qué hay que perseverar. Solo vas a poder perseverar recibiendo la enseñanza. Ya nos decía Ofir que no, que va a ser muy distinto, porque solo va a ser conocimiento, no va a haber discipulado, no va a haber impartición, como lo dices tú. Vamos a tener la oración, aunque los que hemos experimentado oración presencial y oración virtual, pues sí oramos y nos unimos en los mismos temas, pero no es igual que cuando estás haciéndolo con las personas y no puedes ser movido a orar en ese momento por alguien y que Dios toque a una persona o la sane. Pero definitivamente rompes la comunión, no se da, y menos el partimiento del pan y ayudar al que tiene más necesidad. Tú en tu casa no sabes quién más tiene necesidad, y cuando te congregas, Dios te habla de que hay otros que están, el que está atrás sentado, el que pasó tiene necesidad, y Dios te mueve a darle. ¿Cómo te va a mover si no lo ves? No eres movido a la compasión y a la misericordia. tienes que estar ahí y mirándolos. Los sanó, tuvo misericordia de ellos. Pero ¿no será que como ahora todo está hecho a la medida? Ahora es un mundo globalizado y tú pides y te ponen tu nombre en tu carcasa de tu teléfono y mandas personalizar todo. Ahora quieres un cristianismo personalizado. No hablando de que no sea personal la relación, sino de que Dios, lo de Dios sea para satisfacerte a ti. Cuando el enfoque del cristianismo es totalmente diferente. Dios nos amó, nos rescató para ahora vivir una vida satisfaciéndolo a Él
que es en la que encontraremos plena felicidad. Sí, Un comentario final. Pues básicamente tenemos que ser cristocéntricos en nuestro cristianismo, ¿verdad? Porque existe, bueno, por lo menos yo lo percibo así, existe un cristianismo humanista, donde lo importante, lo más trascendente soy yo, mis necesidades. Pero ese no es bíblico. No, claro que no. Es más, es contrabíblico. Es que es contrabíblico, pero existe lamentablemente, y es parte del riesgo de esta tendencia, vamos a decirlo así, que se quiera convertir en una modalidad o una opción permanente, ¿no? Ofir lo explicaba excelentemente en una de las sesiones anteriores. Todos podemos usar una férula o podemos usar una prótesis, sí, por un tiempo, muy bueno, y nos ayuda, ¿verdad? Un yeso, pero tiene una medida de tiempo, ¿sí me explico? Nadie, cuando ya está sano el hueso, va a seguir queriéndolo usar por gusto. Es una monserga esa cosa, ¿no? Pero hay gente que de alguna manera se acostumbra, y podemos acostumbrarnos, como decías tú, a la comodidad. Y el riesgo es que entonces ya se trata de lo que yo quiero y no de lo que Dios dice. Un comentario final Bueno, en esta creo sesión. que ninguna experiencia personal, por grandiosa que sea, por sobrenatural, divina o gloriosa, alivia ni cumple ningún reto corporativo. No lo puede hacer. Ninguna. Y era por eso que tenemos experiencias que vivimos de manera gloriosa individual, pero para que la iglesia logre el objetivo corporativo se necesita una vida corporativa. No hay otra ruta. Y mucha gente está buscando la satisfacción de una experiencia personal. La salvación es personal y enseguida estás inscrito en un cuerpo. O sea, te restauran, te lavan, te limpian y dicen, ¿ya estás listo? ¿Ahora para qué? Ahora hay un cuerpo que te está esperando que te sumes para. Ni Dios te pregunta, simplemente te coloca ahí porque es la manera natural de crecer. Como de manera natural, no es un asunto que tienes que pensarlo, ¿no? Pues entonces contestamos la pregunta para muchos que están diciendo, no, pues esto de lo virtual a mí me cayó súper bien. De ahora en adelante soy parte de la iglesia virtual. No cantes tan bonito. El modelo bíblico es presencial. Sí, se puede tomar lo virtual para algunas situaciones, en un momento de crisis, cuando no puedes reunirte, estás encamado, los que son personas vulnerables, están enfermas, han tenido pulmonía, tienen que estar en casa. Y lo virtual es una bendición para que no se mueran, se extinga su alimento espiritual. Pero no hay como el modelo bíblico o la idea de Dios, que estaban juntos, unánimes juntos, perseverando en la oración, la enseñanza, la comunión y el partimiento del pan. No te pierdas los próximos análisis. Te esperamos en la próxima. Gracias, Ofir. Gracias, Sergio. Gracias. Hola familia, ha llegado el momento de adorar a nuestro Dios de una manera